Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo programa de Pulso Rival, en este 6 de febrero, en el que hoy contaremos con la presencia de Héctor Galán. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido y lo primero de todo, enhorabuena. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la felicitación también. Muchísimas gracias, sobre todo por estar aquí con nosotros esta noche y que hablaremos sin duda de esa victoria en esa Copa Princesa y comentaremos algo más sobre el baloncesto. A ustedes comentarles en este segundo programa, decirles que estamos en el programa polideportivo de esta casa, de esa Asturias Televisión, en el que abarcaremos todo el espacio polideportivo del deporte asturiano en general. Queremos dar ese espacio para todos los deportes y hoy hablamos de baloncesto. El otro día hablábamos del Farinato Reis en Gijón y hoy vamos a hablar de esa victoria del Oviedo Baloncesto en la Copa de Princesa, y para ello contamos con la mejor persona, que podría ser en este caso Héctor Galán, director general del Oviedo Baloncesto, también secretario de la Junta Directiva y director deportivo dentro del área deportiva. Bueno, Héctor, ¿qué nos puedes comentar un poquitín de la victoria de la Copa? ¿Cómo se vivió tanto desde dentro como desde fuera del club, no? Bueno, pues te puedes imaginar, la verdad es que muy contentos, ¿no? Fue una Copa que conseguimos jugar en Oviedo, que era una de las cosas que una vez que tuvimos la oportunidad de jugar la Copa, todos queríamos jugarla en Pumarín, porque pensábamos que, bueno, pues que podía ser una final y un partido muy bonito, y además era una manera también de ofrecerlo a nuestros aficionados, ¿no? Todo este tiempo que llevan apoyándonos, pues poder ver un partido en directo de este nivel y tener la oportunidad de jugarnos el primer título, digamos, oficial de la historia del club. Y al final pues todo salió fantásticamente bien, ¿no? El partido fue un muy buen partido, un partido bonito, un partido intenso, que encima cayó de nuestro lado por 3 puntos, con lo cual emoción hasta el final. Pumarín, pues una de sus mejores noches, ¿no? Lleno de gente, con afición de Burgos también. Bueno, no lo sé, fueron muchos ingredientes buenos que al final hicieron que fuera una tarde muy especial y muy bonita para nosotros. Sí, la verdad que un lujo, ¿no? Acoger como no, en Pumarín, un barrio de Oviedo, acoger esa final y sobre todo en vuestra casa, ¿no? Que eso yo creo que... Sí, yo creo que al final lo de Pumarín ya traspasa un poquito Oviedo, Asturias, ¿no? Es un sitio que en el baloncesto español pues empieza a sonar, el ambiente que se crea allí, la gente, que sobre todo yo creo que va a pasárselo bien, ¿no? Es un poco el secreto de nuestra afición, que es que te diría incluso que por encima del resultado van con las ganas de pasar un buen rato, de disfrutar un poquito del espectáculo del baloncesto. Y cuando tuvimos, como te decía antes, la opción de jugar la Copa, a todos nos hacía mucha ilusión poder hacerlo en Oviedo y poder hacerlo en Pumarín, que es nuestra casa, ¿no? Bueno, pues se pudo hacer, se ganó y pudimos brindarles un poco el triunfo a toda la gente que nos acompaña. Lo remarcabas, ¿no? El tema de que la gente ya se queda no solo con Oviedo, Asturias, sí, con los mapas, sino que incluso a Pumarín ya se ubica dentro del baloncesto, y la gente se queda con ello. Y de hecho, el decir aquello, ¿no? Yo estuve en Pumarín, ¿no? Sí, bueno, nosotros esa cuarta temporada que estamos jugando en la Leboro hemos venido creciendo casi desde la categoría nacional, ¿no? En Liga EVA, Le Plata, y siempre hemos jugado en Pumarín. Y hemos ido creciendo a la vez que Pumarín también ha ido creciendo, porque lo que era este pabellón hace 6, 7 temporadas nada tiene que ver con lo que es ahora, ¿no? En cuanto a capacidad, en cuanto a ambiente, en cuanto a cómo se viven los partidos. Entonces sí que dentro de la liga, que es una liga ya evidentemente de ámbito nacional, que tiene pues una difusión importante, pues el efecto Pumarín que llaman, ¿no? Y lo que la gente consigue crear allí cada partido, pues es algo que, bueno, que incluso los equipos rivales agradecen, porque es verdad que a veces vas a campos muy grandes, ¿no? De 5 o 6 mil personas, pero que aunque metan 2.000, el ambiente que se genera es muy frío, ¿no? Pumarín es todo lo contrario, es un polideportivo muy pequeño que siempre está lleno, con lo cual, sobre todo al equipo de casa, pues es un placer jugar. Yo creo allí. que además, sin salirnos un poquitín del tema y aprovechando la presencia vuestra aquí, ¿no? Siempre tratamos de reivindicar un poco las palabras o los hechos que a veces se prometen de que se vayan a hacer o no, ¿no? ¿Cómo está el tema del polideportivo de Pumarín? Eso que se tenga que adaptar a las normas, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Bueno, por un lado están las normas, como tú dices, ¿no? Que es verdad que en la normativa de nuestra competición, ya sin ir más lejos y sin irte a otra competición, simplemente en la nuestra te exigen campos con aforos superiores a 3.000 espectadores, pero también es verdad que Pumarín no es el único campo o la única cancha o el único pabellón de la liga donde no se llega a eso, ¿no? Yo el otro día lo hablábamos, hay casi 5 o 6 sitios y ciudades de España que se está jugando el Éboro que no llegan a 3.000, ¿no? Eso está por un lado. Bueno, yo creo que la federación en ese sentido
está siendo bastante flexible con los equipos y dándoles tiempo para que se vayan adaptando. Pero yo sí que creo que, por otro lado, que Pumarín pues quizá está empezando a quedarse un poco pequeño y sería una de las opciones ver qué capacidad de crecimiento o de ampliación puede haber allí, ¿no? Sobre todo si hablamos de ese posible ascenso que haya de la Leforo a la Liga ACB, ¿no? Yo creo que si hablamos de ese posible ascenso ya tendríamos que dejar, lamentablemente, de hablar de Pumarín, porque al final ahí la ACB, en el caso, ¿no? Cuando toque, si es que toca, cuando vaya a tocar, te exige un campos de 5.000 espectadores. Ya. Yo creo que Pumarín, por mucho que los tires, por mucho que lo ensanches, nunca va a llegar a tener 5.000 espectadores y tendríamos que estar hablando de otra cosa, ¿no? De lo que hablamos ahora es un poco algo a más corto plazo, que es que, bueno, pues que estas últimas, yo creo que llevamos como 5 o 6 partidos, los últimos que hemos jugado en casa, en los que no hemos vendido ni una sola entrada en la taquilla porque se agotaron siempre o se agotan siempre. Tenemos 1.100 abonados que ya llenan prácticamente el aforo de Pumarín, con lo cual, bueno, son síntomas de que quizás pues otro pasito más sería posible, pero tampoco depende únicamente de nosotros, sino que al final el polideportivo es un polideportivo municipal y sí que estamos hablando con el ayuntamiento y al final la última palabra evidentemente la tienen ellos en cuanto a la viabilidad y la rentabilidad también de hacer más obras allí, ¿no? Bueno, pues aprovechamos desde aquí a lanzar ese llamamiento un poco para el tema del deporte, como es este caso el baloncesto de nuestra ciudad, en este caso de Oviedo, ¿no? Que queremos que también pues oye, pues se pueda potenciar, al igual que otros equipos de baloncesto que hay en Asturias, que lo hablábamos antes también, que es importante ir sacando adelante esos equipos porque hay más deportes y sobre todo desde Pulso Rival queremos potenciar todo el deporte asturiano, no solo centrarnos en este caso en nuestro deporte de fútbol modesto, segunda B y tercera división, sino que queremos tratar también otros deportes, como es el caso del baloncesto. Y para ello seguimos comentando con Héctor, comentar un poquitín la historia para la gente que no conozca o tenga poca idea de lo que era el Oviedo Baloncesto. Además lo comentábamos antes, ¿no? Un poco que llevas desde los principios. Sí, yo estoy aquí. El club se funda en el año 2004, en el mes de junio de 2004. Y bueno, pues desde ahí la idea siempre de la directiva fue que fuera un club que pudiera llevar a la vez el baloncesto de base de niños y niñas, muchos niños y muchas niñas, y también a la vez, como te digo, que hubiese un equipo, entre comillas, o un primer equipo que fuese creciendo dentro del baloncesto nacional, ¿no? En estos 12, va para 13 años que tiene el club, la verdad es que sí que vamos consiguiendo las dos cosas. Por un lado está el baloncesto de base, de cantera, que este año tenemos 26 equipos en el club, de niños y niñas de todas las categorías, desde niños y de 4 años hasta equipos senior, alevín, benjamín, infantil, ¿no? Equipos femeninos, equipos masculinos. Y luego el primer equipo, el equipo que está jugando en el Leboro, que ha ido creciendo pues desde la nacional, pasando por la EVA, el bronce, el plata, y ahora está en el Leboro, que es la segunda división del baloncesto, solo por debajo de la CB, con lo cual, bueno, ha sido una trayectoria buena, con ascensos, con crecimiento. Intentamos que sea sostenible, es decir, no tampoco dar 3 pasos, sino dar uno y luego dar el otro, y que pueda haber baloncesto en Asturias, no solo Oviedo, ¿no? Sino que Gijón, Mieres en su momento, Avilés, podamos tener un deporte que podamos tener unas bases sólidas y que dentro de unos años pues el deporte del baloncesto le coma un poquito de terreno, sobre todo al fútbol, ¿no? Que quizá ahora es el que marca el camino, ¿no? Sí. Bueno, pues lo comentabas, lo adelantabas, Héctor, el tema del campus también, de esa cantera, ¿no? Esos temas que tenéis de proyectos desde el deporte base en este caso, ¿no? Sí, hombre, para nosotros la cantera o los niños y las niñas que juegan son tan importantes como el primer equipo, aunque pueda parecer un tópico decir esto, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo, le dedicamos mucha atención y esto que tú me comentas de los campus son actividades que son complementarias a la actividad del baloncesto, que a lo mejor puede durar 8 o 9 meses desde septiembre hasta mayo, hasta junio. Pues siempre intentamos complementarlas. Llevamos haciendo campus de verano yo creo que 11 o 12 años. Los últimos 6 estamos en Luarca, en un campus que hacemos allí, que el año pasado hubo 150 niños de toda España que se juntan 15 días allí. Intentamos que sea un entorno de vacaciones de verano, con playa, en un sitio, un pueblo muy bonito, una ciudad muy bonita, una villa, pero que entrenen también, con lo cual combinar un poco esas dos cosas. Durante el invierno, en los periodos de vacaciones, hacemos campus urbanos de mañana, de 9 a 2, para que cuando los padres trabajan y los niños tienen vacaciones, ¿no? Navidad, Semana Santa, pues también tengan un sitio donde podamos conciliar un poquito
el baloncesto con la actividad de los padres. Bueno, son actividades que yo creo que son obligadas para un club como nosotros, que maneja tanto volumen de niños y que intentamos ofrecer las mayores actividades posibles. ¿Cuánta cantidad más o menos contáis a día de hoy? ¿De niños? Sí. Bueno, yo creo que estamos cerca de los 300 niños en el club propios, digamos, y luego también desde el principio del trabajo del club llevamos la gestión de escuelas municipales de baloncesto en diferentes colegios, donde puede haber más de 350 niños, con lo cual esos son indirectamente porque hacen su actividad en el colegio, es una actividad extraescolar, pero Sí. que la llevamos nosotros, la organizamos ¿Cuesta nosotros. acoger a los niños a Bueno, veces? no, por el no, tema- lo que pasa es que quizá desde el punto de vista del colegio es más light, ¿no? Al final es una actividad de una hora cada 2 días a la semana, por ejemplo, no hay una competición todas las semanas y cuando pasas al club se exige un poquito más, ¿no? Pasan a entrenar tres días a la semana, tienen partido todos los fines de semana y bueno, en ese paso pues hay niños o niñas que pues, no les gusta o no tienen tanto interés o tienen Sí, otras o la actividades, aceptación ¿no? a veces también en los colegios que le Claro. ofrezcan otra extraescolar. Claro, pero bueno, yo creo que los objetivos son diferentes. Yo creo que en el colegio el objetivo tiene que ser que los niños hagan deporte. Te voy a decir, me da igual cualquier deporte, en este caso el baloncesto que es el nuestro, pero tienen que hacer deporte. Y luego sí que si pasan al club, pues bueno, también dentro del club hay diferentes equipos, ¿no? Esto del equipo A, el equipo B, bueno, pues es lógico también que siempre haya niños que aunque tengan la misma edad, haya unos que sean un poquito mejores que otros y el nivel de exigencia también es diferente, pero sí que el trabajo del club es muy diferente al de los colegios, ¿no? Pues Si conseguimos que haya un flujo regular de los colegios al club, es un poco el objetivo. Pues también lanzar ese llamamiento, ¿no?, a los niños que estén interesados Sí, claro. en el baloncesto, claro. y que sepan que en el Oviedo Baloncesto tienen las puertas ahí. Encantados de recibirles y que empiecen y que prueben y si les gusta, pues fantástico. Pues bueno, comentar también aparte que estéis un poco involucrados sobre todo en el tema de actividades sociales, ¿no? Sí. Eso es muy importante, sobre todo ahora los clubs así grandes y Sí. que los pequeños también se reflejan muchas veces con este tipo de actos sociales, ¿no? Sí, yo creo que al final es otra parte que desde hace 2 o 3 años estamos también prestándole mucha atención y desarrollando mucho, que es pues colaborar con diferentes asociaciones o con diferentes fundaciones de, no sé, de niños con alguna deficiencia psíquica o física o con, por ejemplo, alguna vez intercambiamos con los baloncesto en silla de ruedas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la obligación también de que este primer equipo, que sobre todo ahora está muy de moda y la gente va a verlo, los niños sobre todo tienen a sus ídolos ahí como los jugadores, puedas llevarlos a hacer este tipo de actividades que son muy, muy enriquecedoras, ¿no? Y que a lo mejor pues son niños que no tienen la facilidad de hacer ese deporte o de esa actividad o de ir al campo todos los días. Entonces lo que intentamos es que el primer equipo vaya a donde ellos están y pues, pasen una jornada con ellos, convivan con los niños, con las niñas, puedan hablar, puedan hacerse fotos. Yo creo que al final lo agradecen muchísimo y también desde el punto de vista incluso de los jugadores, ya llevamos años haciéndolo y la respuesta siempre es la misma, ¿no? Van con un poquito de a ver lo que me voy a encontrar y luego vienen todos encantados porque normalmente el trato con los niños que están allí, con las niñas, con las personas en realidad, porque también hay fundaciones de adultos y asociaciones de adultos, es de cariño y es de amor y es de agradecimiento, con lo cual para los propios jugadores también es una actividad muy enriquecedora. Y volviendo un poquitín al tema del partido que os hizo campeones, ¿no?, de la Copa Princesa, ese Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que es el nombre completo Sí, del ese es el club, nombre que hay que completo. decirlo. Es importante Es decirlo. importante es decir el importante nombre decirlo. completo porque mucha gente al final se queda Oviedo Club Baloncesto. Sí. Bueno, y es el Oviedo nombre del club, Baloncesto. pero por ejemplo nosotros como Unión Financiera llevamos ya yo creo que 5 años, no sé si me equivoco, pero más o menos, y estamos agradecidísimos, ¿no? Ha sido uno de los motivos del crecimiento del club, es que te alinees y con empresas, en este caso, está mal decirlo, pero la nuestra es una de las empresas más serias, ¿no?, con las que te puede estar, siempre han cumplido, siempre han estado y siempre han apoyado, con lo cual el nombre es muy importante que salga. Sí, que además se extrapola casi a todos los clubs al final de la competición. Por ejemplo, os enfrentabais al San Pablo Inmobiliaria de Burgos. Sí, ¿no? sí, al final cada uno tiene que buscarse un poco ese apoyo, ¿no? Porque por un lado tienes un apoyo institucional, que en nuestro caso también, sobre todo el Ayuntamiento de Oviedo, es incondicional desde el principio y tenemos muy buen trato, pero luego tienes que también que buscarte la vida con otro tipo de apoyo privado, en este caso pues Unión Financiera, ¿no? ¿Y se intuía esa gran fiesta al final del partido, cómo se vivió? Bueno, nunca la intuyes porque no sabes cómo va a pasar, ¿no? Pero sí que había la ilusión sobre todo de que pudiésemos ganarlo nosotros, porque al final en este tipo de partidos yo creo que la fiesta es para el que lo juega en casa, ¿no? Al final los dos equipos vienen con las mismas ganas de
de jugar y de ganar, y en este caso Burgos pues tendría la misma ilusión que nosotros, pero nosotros teníamos un poco el aliciente de la afición, con lo cual sí que el poder ofrecérselo, el poder vivirlo allí en directo con todo el mundo, era un aliciente más para ganarlo y al final se pudo hacer. Sobre todo yo creo que una grata experiencia para todos los que lo hayan podido vivir en Pumarín, ese ambiente tan cálido, tan cercano a... Sí, bueno, es una competición diferente a la Liga, es un partido único, es ganador-perdedor, es todo como muy inmediato, ¿no? La Liga es muy larga, al final puedes un día perder y a la semana que viene recuperarte de esa derrota con un partido que puedas ganar. Esto no había segunda parte, ¿no? Era un partido en el que consiguiese ganar iba a levantar la copa y el que no, pues tenía que aplaudir al ganador y en ese sentido, bueno, pues también muy contentos de que se emotivo, ¿no? Yo creo ya desde la propia presentación de la salida de los jugadores. Sí, fue muy emotivo, la gente lo pasó muy bien, lo disfrutó mucho y bueno, tenemos un recuerdo ahí para la historia porque al final ya ese título no nos lo quita nadie, ¿no? Recuerdo de la victoria, recuerdo de jugarlo en Pumarín y con la posible expectativa de algún año poder estar en primera también, como se dice, ¿no? Para eso sí, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Al final tú siempre quieres intentar hacer las cosas cada año mejor. Es verdad que nosotros llega un momento que incluso este año, no creo que nadie se imaginase que hubiésemos jugado la Copa, la hubiésemos ganado y que a día de hoy, que estamos ya en la jornada quinta o sexta de la segunda vuelta, estamos primeros, ¿no? Estamos comandando la clasificación. Yo creo que poca gente podía pensar eso, pero bueno, una vez que estamos ahí, pues hay que aprovechar el momento y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y bueno, para ir terminando, coméntanos un poco el día a día, porque tanto como director general, secretario, director final, deportivo... Esos cargos al final son todos el mismo, ¿no? Yo soy el director del club. Yo creo que es un día a día muy normal dentro de un club deportivo, ¿no? Al final nosotros este año hemos conseguido también abrir unas oficinas un poquito más abajo del polideportivo, donde tenemos una pequeña tienda y donde hay unas oficinas de trabajo, porque al final, bueno, pues para atender al socio, para organizar un poco todos los temas de cantera. Ahí están trabajando 2 personas en administración, en la parte de atrás tenemos al jefe de cantera, a la jefa de comunicación y marketing. Y bueno, tenéis una reunión prácticamente diaria de cómo va la semana, de qué hay que hacer, si hay que programar el partido de, por ejemplo, esta semana nos vamos a Lleida, pues bueno, ver un poco cómo está el viaje, cómo se planifica. La parte deportiva, los entrenadores están muy cerca entrenando, con lo cual te facilita el poder, por ejemplo, yo estuve hoy comiendo con ellos y hablando un poquito de cómo fue el entrenamiento. No salimos de allí, son muchas horas, pero te pasa muy rápido porque al final estás haciendo un poco lo que te gusta. Para mí personalmente es un trabajo muy gratificante. Yo en su momento fui jugador y no me imaginaba, ¿no?, que mi vida profesional iría también por el tema del baloncesto. Entonces, bueno, le dedicas horas, pero ya te digo que se te pasa el tiempo rápido, hay muchas cosas que hacer y de momento el ambiente de trabajo es muy bueno y sobre todo cuando ganas más, ¿no? Y ya para ir terminando, podemos hablar en el baloncesto de ese mercado de invierno a veces que se habla, posibles incorporaciones. Sí, nosotros en baloncesto es un poquito diferente al fútbol. Yo creo que en el fútbol, corrígeme que tú sabes más que yo, se abre, no sé si en diciembre, se cierra o se cerró ahora en enero, ahora ¿no? Mismo, sí. Bueno, en baloncesto tú lo tienes abierto toda la temporada hasta el 28 29 de febrero, ¿no? A finales de este mes es cuando se cierra. Entonces, digamos que no hay tanto movimiento concentrado en un mes o 2 como es el fútbol, sino que tú, por ejemplo, desde agosto que empiezas a trabajar, puedes hacer cambios en la plantilla, puedes, ¿sabes? Sí que es verdad. Puedes dar altas y bajas. Puedes dar altas y bajas hasta un número máximo, pero digamos que es un poco más sin tanto, no lo aprietan tanto, ¿no? Es verdad que ahora cuando se aproxima a finales de febrero, muchos equipos pues valoran un poco el estado de la plantilla y la posibilidad de hacer o no cambios. Nosotros en principio no contamos con hacer nada, el equipo va muy bien y cuando las cosas van muy bien lo mejor es no tocarlas e intentar que sigan así, ¿no? Pues lo dejamos así. Yo creo que seguramente dejar el equipo como está ahora, que siga funcionando ahí en lo alto de la clasificación, que podamos tener un equipo asturiano en lo más alto del baloncesto también, ojalá. Y podamos acoger otra final de esa copa u otra competición. ¿Por qué no? Podríamos hablar incluso en unos años de una competición europea o lo que sea. No vamos a dejar de soñar, que es muy bonito soñar. Eso es. Entonces, bueno, y que volvamos a decir ese yo estuve en Pumarín, ¿no? Muy bien, oye, ojalá sea así, ojalá el club siga creciendo y siga dando satisfacciones y la gente pueda seguir haciendo eso y sentirse orgullosa de decirlo. Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias por haber contado aquí con tu presencia. De nuevo, dar las gracias tanto a tu persona como al club. Muy bien. Y esperamos volver a vernos pronto. Muchas gracias a vosotros, encantados de venir y cuando queráis aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta charla con Héctor Galán, como no, de la mejor mano para hablar de esta victoria
de la Copa Princesa. Procedemos un tiempo de publicidad y volvemos con ese espacio dedicado al Rayo Las Caldas. Pues continuamos después de esta pausa y ahora empezamos con el espacio dedicado al Rayo Las Caldas. Hoy contamos con la presencia de Adolfo García, delegado, tesorero y podemos decir que casi el próximo presidente del Rayo Las Caldas. Buenas noches, Adolfo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. Bueno, pues nada, más que nada darte la enhorabuena por ese paso que vas a dar y sobre todo la bienvenida a este nuevo pulso rival, en el que seguimos respetando ese espacio con el Rayo de Las Caldas y bueno, comentar un poquitín toda la trayectoria que has tenido desde que te incorporaste al Rayo de Las Caldas y dónde te encuentras ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que ya pasaron 2 años ya y bueno, todo fue por una amistad que me llamó para ir a veros a ver al Rayo ahí a Campomanes, el primer partido que hubo, y a partir de ahí fui dando pasos, involucrándome cada vez más y bueno, hasta llegar al día de hoy que, como bien decías en la presentación, estoy de tesorero, de delegado, de ayudante de entrenador, que bueno, ahora estoy un poquitín más apartado ya de los entrenamientos y lo que estamos intentando ahora en el paso que estamos ahora mismo es intentar formar una junta directiva nueva y bueno, para empezar a sentar unas bases para el año que viene y bueno, ir creciendo poco a poco con el Rayo Las Caldas. Bueno, yo más que nada comentar un poco sobre todo esos pasos que se van dando, ¿no? Y los propósitos que tengáis ahora de cara a esa nueva creación de club, ¿no? Bueno, lo más importante ahora mismo es crear una junta directiva. Ahora mismo estamos, lo que es, digamos, en la junta directiva estamos Torla, Tabo y yo mismo. Y estamos, bueno, pues tirando tanto por el juvenil como por el regional. Y el objetivo primordial que tenemos ahora mismo es formar una junta directiva para que, bueno, tengamos cada persona tenga un cargo y a partir de ahí marcar las líneas de trabajo a partir de la próxima temporada ya, ¿no? Pero ya te digo, lo primordial ahora mismo es contar con una junta directiva completa, hacer una asamblea y, bueno, y presentar la junta directiva y a partir de ahí empezar a trabajar. Sigue comentándose un poco el tema de cuando las asambleas, llevar a cabo una junta gestora y demás, ¿eso cómo lo lleváis dentro de forma interna? No, bueno, junta gestora no, de momento no ha lugar ahora mismo, porque bueno, estamos ahora de forma, digamos, interina, estas personas llevándolo un poco hasta que formemos la junta directiva. Estamos llevando todo un poco el peso de tanto del regional como el juvenil. Desde aquí quería aprovechar para comentar el tema del juvenil, que bueno, que estaba un poquitín, la verdad que los teníamos un poquitín abandonados y hay unos padres que están involucradísimos con el equipo, están yendo todos los domingos a Neymar, están colaborando y tal, y bueno, nos hemos ya reunido un par de veces con ellos y bueno, queremos apoyarlos, estar más presentes con ellos y con el regional pues también, ¿no? Eso se agradece, ¿no? Porque muchas veces hay esa mala imagen a veces que se da, que si los padres que si son los peores en la grada, que si tal, eso se agradece, ¿no? No, la verdad que ya incluso me contaban ellos que incluso hay rivales que les dan hasta la enhorabuena, ¿no? Por lo que están animando. Fíjate que el equipo va al último con -2, lleva 2 goles a favor. O sea, bueno, los chavales también hay que darles un 10 por las ganas y el empeño que ponen. Pero bueno, yo soy de los que digo que tiempos buenos vendrán y hay que seguir confiando en ellos. La parcela económica, ¿cómo está el tema económico? Bueno, el tema económico en estas categorías, tú bien lo conoces de sobra y difícil, ¿no? Hay que buscar sponsor, hay que mantener los que tenemos de cara al año que viene y buscar si cabe alguno nuevo. Y bueno, el objetivo nuestro ahora mismo es, cuando montemos la nueva directiva, pues intentar involucrar a más gente, más negocios del pueblo, y vamos a ver si somos capaces de integrar un poco más el Rayo Las Caldas dentro de lo que es Las Caldas y su entorno. Bien. Y ir buscando patrocinios también y mantener los que tenemos, a ver, en la medida de lo posible. ¿Este año habrá ese segundo torneo Villa de Las Caldas? Hombre, esperemos que sí, esperemos que lo haya. Intención tenemos de hacerlo, igual que el campus que hicimos con los niños, porque
una cosa fundamental es el empezar el equipo por la base, ¿no? De benjamines, prebenjamines, alevines, infantiles. Vamos a ver si somos capaces de arrancar con una escuela de fútbol y a ver si somos capaces de hacer el segundo campus y a partir de ahí captar a niños para que formen equipos en la base y de ahí, bueno, pues que sea el futuro del equipo, ¿no? Bueno, y metiéndonos un poco en la parcela deportiva, estabais en la jornada 17 ahora, una derrota ante el Tineo Sí. B, el filial tinetense, fuisteis hasta Tineo. Sí, la verdad, el viaje más largo que tenemos de la temporada, la verdad que un día bastante malo meteorológicamente, incluso nos llegó a nevar según íbamos para allá, después durante el partido cayeron varias veces alguna granizada que otra, había truenos, viento, pero bueno, eso no es ninguna excusa para el partido malo que hicimos ayer. Creo que no salimos enchufados como tiene que salir este equipo. Creo que salieron bastante relajados y ahí estuvo la clave, ¿no? Sí, porque además es un equipo que está, digamos, sí, próximo bueno, o en las tablas. Sí, pero bueno, yo la clasificación, Sergio, no me fijo mucho porque al final, fíjate tú, nosotros sí somos irregulares, que fuimos capaces de ganar a San Juan de la Carissa, que venía Sí, de líder con un partido perdido y le ganamos. Y luego el otro día con el líder, con Langreo, pues poco más y les empatamos o incluso pudimos ganar. Pero bueno, al final nos ganaron 1-2, pero luego somos capaces de ir a Santiago de ayer y que nos metan 7. O sea, al final somos un equipo muy irregular y tenemos claro que tenemos que estar enchufados, tenemos que salir muy motivados a los partidos para poder... Próximo rival, el Rosal, ¿cómo Duro. se afronta ese partido? Muy difícil, un equipo para mí, bajo mi Segundo opinión. clasificado. Sí, máximo goleador junto con el Langreo, 49 goles a favor, me parece que tienen 12 en contra o una cosa así, muy poquito. Y un equipo difícil, muy bien trabajado también y están ahí por méritos propios. Y la verdad que va a ser un rival difícil de batir. Pero bueno, yo soy de los que digo que en segunda regional de esta categoría te puede ganar cualquiera y tú puedes ganar a cualquiera. O sea, no hay que fijarse en la tabla que vengan ahí segundos ni que estén ahí arriba, sino que es que salir a competir motivados y a salir a por ellos y correr, si se puede, más que ellos. Y el juvenil, bueno, jornada 20, va más avanzado y van más jornadas ya Sí. que el equipo regional. Esa derrota ante el Loyola por 1-5. De nuevo, el segundo gol de la historia del Rayo Las Caldas juvenil. En este Sí. caso, Brad Isaac, capitán del Rayo Las Caldas juvenil. Sí. Y esa próxima jornada en el Luis Oliver ante el Pumarín. ¿Cómo vivisteis ese partido, la familia, Bueno. sobre todo la gente que tenéis el apoyo ahí? Que estáis Sí, viviendo? la verdad que lo que te decía antes, ¿no? Es de agradecer. Yo no conocía a los padres, tuvimos un par de reuniones con ellos y no los conocía. Y la verdad que es de agradecer el empeño que están poniendo, las ganas que están poniendo. Domingo van a animar a los chavales están poniendo todo lo que pueden y más. Y la verdad que es agradecer porque, bueno, un equipo que va al último, que parte con menos 3 puntos, que prácticamente no hace goles, pues bueno, oye, la verdad es que se hace duro, pero bueno, los chavales ven que tienen el apoyo de la grada, de sus padres sobre todo, que son los que más van a animar allí y luego, bueno, pues ya nos involucramos un poquitín más de las personas que estamos ahora mismo aquí en la directiva en el regional, nos involucramos un poquitín más con ellos y bueno, estamos intentando apoyarles un poco más y bueno, a ver si somos capaces de que Pues por lo menos que disfruten, ¿no? Que disfruten, que Sí. lleguen esos resultados tanto para el regional como para el equipo juvenil y sobre todo pues respaldar un poco y apoyar también, devolver ese apoyo recibido de las familias, Sí. tanto uno como el otro, porque eso es de admirar y Sí, seguramente que llegarán las alegrías para el club. Estoy convencido, habrá tiempos mejores para ellos, seguro. Pues muchísimas gracias, Adolfo, te deseo mucha suerte en esa etapa, bien. que seguramente salga el equipo adelante y sobre todo una persona como tú, siendo Las Caldas, que qué mejor persona que ser una persona de Las Caldas. Muy bien. Pues muchísimas gracias y buenas Nada. noches, Adolfo. Gracias, buenas noches, Sergio. Pues nada más, señores. Les cito para el próximo programa, de nuevo, el próximo lunes a las 11:30. Aquí estaremos. Y recuerden, Pulso Rival, el espacio para todos dentro del deporte asturiano. Buenas noches.